En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Es como un termito. Sí, pero ¿qué tiene? ¿Té? No, café. Bien, muy buenos días, señor secretario. Cuenta. Buenos días, gracias, señor presidente. Lo primero, presidente, es comunicar a la comisión que el presidente de la República hizo presente urgencia en el carácter de suma respecto del proyecto que está en tabla sobre INAPI y modificaciones a INAPI y al Código Procesal Penal. También corresponde informar a la comisión que hemos recibido el segundo informe de la Comisión de Educación sobre un proyecto que está en primer trámite que modifica la ley 19.628 sobre protección de vida privada. Y el objetivo del proyecto es prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. La sala acordó, previa solicitud de la Comisión de Economía, que el proyecto fuera considerado por la Comisión de Economía una vez que fue despachado por la Comisión de Educación. Y complementándolo con el acuerdo adoptado ayer por la Comisión de Comité, por la reunión de comité, un acuerdo de comité, la Comisión de Economía tendría un plazo de 30 días para pronunciarse. Pasado ese plazo, los antecedentes pasarían a la sala con o sin informe de esta comisión. En todo caso, se trata de un artículo único que, hasta donde he visto yo los antecedentes, lo que hace es prohibir que las deudas, ¿sí?, que las deudas de este tipo sean informadas, claro, haciendo un símil con lo que ocurre actualmente con otras deudas, especialmente los de servicios básicos, como las de la luz, el agua, el teléfono y el gas. Señor secretario, los 30 días a partir de... De hoy, desde que nosotros recibimos oficialmente. Lo ponemos en tabla para la próxima sesión. Pero todavía no termina el presidente. Perfecto. Disculpe. Sí, hay una solicitud de desarchivo de un proyecto sobre normas de protección de los derechos de consumidores con el fin de sancionar el uso en la publicidad comercial de mensajes o contenidos denigratorios de la dignidad de la mujer. Se vuelve a estar como proyecto pendiente de la comisión. Y finalmente hay dos solicitudes de audiencias. El primero respecto al proyecto en tabla de la Asociación International Trademark Association del señor Agustín Davis respecto del proyecto de INAPI. Y también respecto de este informe de educación, el proyecto de educación, el del que informé hace un momento, el del director de Equifax, que ya estuvieron en la Comisión de Educación, el señor Ignacio Bunster, para ser recibido por la Comisión cuando la Comisión considere este proyecto. La próxima semana, cuando conozcamos la relación. ¿Y lo invitamos para esa semana también? ¿Verde y naranja? Sí, me parece muy... Perdón, En la misma oportunidad. Equifax. eso es por lo de la Educación. deuda. Una menta, no. ¿Quién más será bueno que Manzanilla y naranja. El Ministerio. la banca, el ministerio? ¿Quién más está participando en ese tema? Acá en el informe de la Comisión de Educación dicen, bueno, que estuvo presente el Ministerio de Educación, el Ministerio Secretario General de la Presidencia, el Consorcio de Universidades del Estado, y vinieron también del Colegio Santa Cecilia de Osorno. No sé, pero estoy viendo la nómina de los invitados. Yo creo que el Ministerio de Educación y Equifax, a nosotros nos corresponde votar o emitir un informe. Y pronunciarnos también sobre el proyecto y sobre las indicaciones. Hay 5 indicaciones que fueron todas rechazadas por la Comisión de Educación, por mayoría. También aquí aparece dentro de la nómina de invitados. Sí, 30 días. Hay otro invitado que es la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, Comisión Ingresa.
Lo importante es ver los efectos por el lado financiero regulatorio. ¿Cuánto puede llegar a impactar el no conocimiento de esto? Yo creo que en materia de educación. Yo no sé por qué lo pedimos para acá. ¿Usted lo ve? Usted lo pidió. A mí me gustaría conocer la opinión de la CMF. Ahora Perfecto. tenemos una sesión para esto. Si De no la tenemos- Comisión de no Mercado tenemos mucho más. Financiero. O dos. No, Lo que pasa es que, no, un plazo bueno, en la sala. En la medida que No se avancemos olviden con que el no un plazo en la sala. O nos ponemos En la medida que avancemos con el proyecto como de llevar, ley, Perdón, se queda- perdón, yo estoy haciendo memoria y me puedo equivocar. se toma- Así Al que- principio fue una perdón, sesión. nos dieron 2 ¿Ah? semanas. Una vez. Ese es el plazo. La Y tenemos el No, plazo, pero ve- no, Constitución. el plazo vence en la próxima Tú presentar semana. la vuelta de sentido. vuelta a región. Se Ahí tenemos que sacar nuestros números. Pregunta. La cuestión Podría de haber la ficha de Lo que pasa tramitación. es Sí, que me acuerdo esta perfecto. tramitación Sí. decía 15 días 15 y días. una sesión, pero entiendo que quizás hubo otra reunión de comité. No, es que ayer hubo un acuerdo comité al Ayer respecto hubo que otro dijo acuerdo. que en estos casos la comisión Sí, respectiva pero en tenía este que se dio es un acuerdo en pronunciamiento sala, particular. este fue un acuerdo en sala, Sí, nos sí. dieron Ya lo 15 entendemos días. así entonces. Y yo creo que no podemos, porque además fue súper peleado, yo convencí a la Yana de que no hiciera tema Ujú. del tema, a raíz de que lo había perdido el senador Galilea. Me dijo, ok, me dijo, y ese fue el acuerdo Sí, de sí. sala en este tema. Perfecto. Yo solo para efecto de precedente, yo no acepto plazo de la sala de comisión. Sí, está bien, por lo pero- menos en la comisión de constitución. Está bien, no se Felipe, tiene. pero, Está bien, yo- pero fue un, a ver, no es un proyecto de esta comisión. Yo lo que quiero es que quede claro que yo no Está estoy bien. de acuerdo con eso. Está bien, pero se acordó en la sala y nadie hizo un reparo respecto al tema. Entonces yo creo que hay que respetar el Yo no estoy de acuerdo acuerdo. Yo no lo respeto porque Pero podría cuando haberlo le dicho. hicieron, no, es que no estaba yo en sala. Cuando estaba enfermo. Cuando en Constitución nos pusieron el plazo, dijimos que no íbamos a aceptar el plazo. Porque no corresponde condicionar el debate. Si lo mandan para allá, bueno, espérense. Está bien, yo en este caso pido que se respete porque yo di el acuerdo para que se pidiera. Entonces, en respeto a mí, que además fue debatido en la sala y yo intervine para que se diera el acuerdo, pido que se respete en este caso. Independiente que podamos revisar el tema para adelante. Entonces tenemos que Pero acotarnos, no podemos A mí alargarlo. me gustaría al menos escuchar al CMF. CMF. Es lo que a mí me... Tenemos que hacerlo presidente a vuelta de sesión de región y tomarlo y resolverlo ahí. Bueno, O citar ok, una sería Equifax, CMF y Ministerio de Educación para la próxima sesión. y a lo más votar, hacer otra sesión más dentro de la semana para votarlo. Pues no nos va a dar el tiempo. Y Vamos a pedir representantes una de próxima semana. esta entidad que se llama Comisión Administradora del Ahora, Sistema la de Crédito sala, para Estudios si el Superiores, comité nos dio sería 30 días, interesante podemos- también. Es que no fue para este tema, ojo, fue un acuerdo en general. Este tema se vio en sala con nombre y apellido. Entonces Con un yo acuerdo pediría- más específico, más Sí, pues yo acotado. pediría que en este caso, por favor, porque yo además intervine para que no fuera lío. Bien, el segundo punto es que mañana tenemos comisión de Economía para seguir con la ley de la nueva institucionalidad de turismo. No hay comisión de pesca. Inicialmente estaba convocada para las 12 y por lo tanto podría traerse a las 9:30. Pero, Y yo tengo audiencia con la primera dama. Ya, entonces mantenemos las 12. sí, yo tengo seguridad. Ajá. no hay más. Señor secretario, Siquiera la- se mantiene la comisión de Economía a las 12. Perfecto. A las Se 12. mantiene. Claro. ¿Qué pasa entonces? Sí. Acá está en la ficha de tramitación, está la constancia de lo que dice la senadora Rincón. O sea, hay un acuerdo específico de acotar aún más el plazo Y para... ahora vienen los INAPI y los ACHIPI. Sí. Bien, muy buenos días. Se le invita a tomar asiento del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual INAPI y de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual ACHIPI. Buenos días.
Bien, vamos a continuar con la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.039 de propiedad industrial, la ley número 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal con urgencia calificada de suma de acuerdo al boletín número 12.135-03. Saludamos del Ministerio de Economía, está solo la señora Jimena Contreras. Del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual INAPI está el director nacional subrogante, don Esteban Figueroa, el jefe del Departamento Internacional y Políticas Públicas, señor Sergio Escudero, y la señora María José Sepúlveda. Y de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, el director, señor Marcelo Correa, y el señor director, don Eduardo Molina. Entonces se le ofrece la palabra a la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual. Presidente, en primer lugar, buenos días. Perdón. ¿Dónde se Muy buenos días. En primer lugar, como ACHIPI, Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, agradecemos la oportunidad de poder participar en la discusión de este proyecto. Como breve introducción, quisiera señalar que la asociación que representamos en esta oportunidad fue creada el año 1968 y lo que pretende es reunir a todo el ámbito de los profesionales que se dedican a la propiedad intelectual, con el propósito de difundir y diseminar lo que la propiedad intelectual implica y significa para nuestro país. La propiedad intelectual es una materia internacional que es relevante en todo el mundo y que va de la mano con el desarrollo de las distintas economías y los distintos países. Bueno, y es en ese ámbito es que estamos participando en esta sesión. El proyecto, bueno, actualmente está vigente la ley 19.039, desde el año 1991, y si bien es cierto, hay otro proyecto de ley que está en el Congreso desde el año 2013, se ha estimado que es necesario dar agilidad a la tramitación de la modificación en algunos aspectos relevantes de la propiedad intelectual y es por eso que se ha tomado la decisión de enviar un proyecto de ley, el proyecto de ley corta en materia de propiedad intelectual, que es muy relevante para incentivar la innovación, la productividad y la modernización del país. Y en ese sentido es que valoramos como asociación este proyecto, estimamos que es positivo, y sin embargo hay algunos aspectos que quisiéramos hacer presente en esta oportunidad. Aspectos positivos que presenta esta ley, por ejemplo, incorpora nuevos signos distintivos y modifica la definición de ley, eliminando de la actual norma la capacidad de representación gráfica, por lo tanto abre la puerta a nuevas modalidades. Elimina marcas de establecimiento comercial e industrial, adecuándose a la normativa internacional, simplifica el sistema de notificaciones, permitiendo la notificación por correo electrónico. En ese sentido, como alcance, tal vez sería conveniente, si es que fuera posible, incorporar también a este sistema de notificación al Tribunal de Propiedad Industrial, ya que esta posibilidad solo está establecida respecto de INAPI, dejando expuesto o sometido al régimen normal de notificaciones al Tribunal de Propiedad Industrial. También introduce el mecanismo de la caducidad por falta de uso, que es muy relevante porque, tal como indica el proyecto de ley, pretende despejar o facilitar el acceso a nuevas marcas. El hecho de que no fuera hasta ahora exigible el uso de las marcas implica que no solo se registra aquella que es de interés para un titular o un determinado innovador o emprendedor, sino que se registraba una serie de marcas alrededor de esta con el objeto de proteger e impedir el acercamiento de terceros.
Eso limitaba que incluso marcas extranjeras consolidadas por muchos años pudieran entrar con facilidad a nuestro país. Por lo tanto, en aquellos casos en que esas marcas no estén siendo usadas, naturalmente que es bueno que exista una herramienta, un instrumento para que quien sí tiene interés de usar esa misma marca o una marca similar pueda solicitar la caducidad y abrirse el camino para poder entrar al mercado. En ese sentido también quisiéramos hacer notar que tal vez hubiese sido conveniente incorporar la posibilidad de la caducidad de oficio por parte de INAPI, no necesariamente a través de un acto de iniciativa propia, sino que a través de la imposición de una obligación de acreditar uso o manifestar interés de uso en periodos intermedios. Por ejemplo, cada 5 años hacer una declaración de que existe intención, porque muchas veces se pide la marca. Por ejemplo, en algunas materias es necesario algún registro sanitario, alguna habilitación ante una superintendencia, por lo tanto se puede ir dilatando el uso de la marca. Entonces, si bien es cierto, en esos casos cabe la posibilidad de que la marca no pueda ser usada, pero sí, estando en tramitación estos derechos, estas posibilidades, es posible acreditar esa intención y demostrar que el uso está previsto y está considerado en un futuro cercano. También como elementos positivos permite este proyecto de ley restituir el derecho de prioridad, vale decir, la invocación de un derecho extranjero para que dentro de un determinado plazo y de acuerdo a tratados internacionales poder solicitar patentes en Chile, en algunas oportunidades por burocracia de los sistemas internacionales no es posible alcanzar a presentar esos certificados de prioridad dentro del plazo establecido en la ley. Por lo tanto, es una buena instancia que se abra esta posibilidad de, dentro de un plazo de 60 días o 2 meses, poder extender la posibilidad de esta acreditación. Así también el plazo de 30 días para acreditar el derecho de presentación en caso de nuevas solicitudes de patente también es importante. Ocurre en muchas oportunidades, a propósito de este derecho de prioridad, que las instrucciones para presentar, porque se va a cumplir el plazo internacional, llegan en último momento a una hora en que los bancos están cerrados, en que el sistema computacional puede impedir que se pague el impuesto respectivo. Por lo tanto, este mecanismo permitiría hacer la presentación y tener un plazo para acreditar ese derecho que está establecido en 30 días para no impedir que se revalide o se intente proteger una innovación en nuestro país. A su vez, tienes algunos aspectos que pueden ser mejorados y son los que a los que nos vamos a referir a continuación junto con Eduardo Molina, también director de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, y que pasamos a exponer a continuación. Buenos días. Bueno, yendo derechamente a la revisión del proyecto, quisiéramos hacer una observación respecto al número 2, que está indicado ahí, el reemplazo que se hace en los incisos segundo y tercero del artículo 18. En el inciso segundo señala que toda solicitud de patente de invención que exceda de 80 hojas deberá pagar una tasa de presentación adicional. Nosotros estamos de acuerdo en que se cobren tasas adicionales por exceso de hojas, como se hace normalmente a nivel internacional, pero nuestra recomendación es que en vez de dirigirse al número de hojas que puede tener una solicitud de una patente de invención, hay solicitudes que tienen secuencia o tienen elementos que se alargan mucho, y por lo tanto quizás sería injusto cobrar una sobretasa por el número de hojas, siendo que lo que realmente importa en una memoria descriptiva o una patente de invención son los pliegos de reivindicaciones. Entonces, la usanza internacional se dirige más a poner sobretasas sobre un número de exceso de reivindicaciones más que un número de páginas. Por lo tanto, entonces nosotros recomendamos que eliminar la sobretasa sobre 80 hojas y reemplazarlo por una sobretasa que podría ser sobre 50 reivindicaciones, que nos parece que también a nivel internacional...
El pliego de reivindicaciones es una sección dentro de la memoria descriptiva de una patente de invención donde se indica específicamente lo que el inventor quiere proteger. ¿Ah? Porque en la memoria descriptiva se dicen muchas cosas. Se habla del estado del arte. ¿Qué es lo que reclaman? Claro, qué es lo que se reclama específicamente, porque en la memoria descriptiva se indican muchas cosas. ¿Ah? Se ponen ejemplos de la invención, mejores formas de llevarla a cabo, se hace una descripción de lo que es conocido en el estado del arte, pero donde va a estar el trabajo de verdad del perito y del INAPI, va a estar en el pliego de reivindicaciones. Ahí es donde el inventor señala qué es lo que quiere proteger. Y si yo tengo un pliego de reivindicaciones muy largo, puede que la memoria descriptiva tenga pocas páginas, pero tenga muchas reivindicaciones. Entonces, igual va a dar mucho trabajo. Entonces, nosotros recomendamos reemplazar, en vez de poner una sobretasa sobre 80 hojas de la memoria descriptiva, sobre 50 reivindicaciones. ¿Ah? Cuando la memoria descriptiva tenga un pliego de reivindicaciones muy largo, ahí poner la sobretasa sobre el exceso de reivindicaciones. Y eso es lo que hace, por ejemplo, la oficina europea y la oficina norteamericana. ¿Ah? La oficina europea va más allá. Agradecerle, pedir la palabra y encender el micrófono. Alberto, Senador. la ley. Sí, es parte integrante de la memoria descriptiva. ¿Ah? Entonces, por eso nosotros sugerimos que ojalá esta sobretasa se ponga sobre un exceso de reivindicaciones más que por un número de páginas. ¿Ah? Esa es la primera observación que quisiéramos hacer a este artículo, el número 2 del proyecto de ley. Otro alcance que ha sido interés de esta asociación manifestar es respecto de la oportunidad en que se entiende haber caducado un derecho en esta institución de la caducidad por falta de uso al que hice referencia en la introducción. La verdad es que el proyecto de ley establece que la caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente, ordenada por sentencia firme. Nos parece que daría más certeza para efecto de determinar desde cuándo opera esta caducidad si quedara establecido que opera esta desde que quede ejecutoriada la resolución que la declare. En definitiva, desde que se practique la cancelación total o parcial implica un acto administrativo de funcionario posterior, y la verdad es que existe un riesgo desde el punto de vista de la certeza y los efectos que pudiera significar esta caducidad, el que quede entregado a ese acto. Si operara automáticamente el acto de la cancelación con la resolución no habría ningún problema, pero como no estamos seguros que ocurra de esa forma, nos parece que da más certeza el que se diga que desde el momento de que la resolución queda firme, es posible entender que ya caducó y por lo tanto podría haber una nueva solicitud sin que tenga el obstáculo de una marca previa. Perdón. ¿Hay alguna consulta de algún señor en relación a lo último planteado? Me parece mucho mejor. Siga nomás. Agotado todo. Puede continuar. ¿Sí? Ya. Nuestra próxima propuesta es el número 25 del proyecto de ley, que habla de las patentes provisionales. ¿Ah? Creemos que la creación de las patentes provisionales es muy bueno porque permitirá a los inventores que no han terminado sus investigaciones, su desarrollo, puedan pedir una patente provisional y en ese tiempo, ese año que da la ley para completar la invención, presenta la patente definitiva. ¿Ah? Y es algo también que a nivel internacional se usa mucho. Pero este artículo tiene, a nuestro entender, en el inciso cuarto,
tiene una contradicción, porque indica que la solicitud de patente... ¿Dónde está? Ah, perfecto. La solicitud de patente deberá estar descrita de manera suficiente, clara y completa. Pero a nuestro entender no puede venir completa porque es una solicitud provisional. Es justamente lo que se está buscando es darle número y darle una prioridad a una invención que no está completa. Entonces, si nosotros incluimos en la ley el hecho de que esté completa, va a ser una contradicción porque el INAPI o los funcionarios de INAPI van a decir, oye, no está completa, por lo tanto no es aceptable, no cumple con los requisitos. Entonces, creemos que las palabras y completa deberían ser eliminadas, como está indicado ahí, y, por ejemplo, podría ser reemplazado por la frase atendido el propósito de la misma. Senador Arboe, ¿tiene una consulta? Yo ahí tengo una duda, porque entiendo que el y completa se refiere más bien a la solicitud, más que a la patente misma, o sea, que a la invención misma. Entonces, correcto. Si uno no dejara la expresión y completa, podría entenderse que la solicitud no esté completa. Entonces, a ver, esa es la preocupación. Si se entiende de que debe venir la memoria descriptiva, completa, el pliego, no se exige un pliego de reivindicaciones para las provisionales, pero nos parece que podría ser peligroso si se entiende que en la ley señala que debe ser completa, se entienda que debe estar completamente descrita. Y justamente en la patente provisional lo que busca es proteger los inventos que no están todavía completados. Entonces podría darse una contradicción y no aceptarse a tramitación una solicitud que no está completamente desarrollada. Entonces ahí yo creo que hay que tener cuidado con ese término, porque podría ser mal interpretado. Yo creo que estamos de acuerdo en el fondo. Si mi punto es que no va a ser cosa que la eliminación de las expresiones y completa pueda entenderse también como que la solicitud no tiene todos los antecedentes, la solicitud de patente provisional formales. No reúne todos los requisitos formales para poder hacer esta tramitación. Lo que yo sugiero, quizás si le parece, que lo veremos después en la discusión, es que manteniendo el espíritu que se ha planteado acá, se busque mejor redacción para evitar estas dobles interpretaciones. Perfecto. Y lo segundo, en el inciso que sigue, señala que nosotros recomendamos que la solicitud provisional siga su trámite en el mismo expediente que la solicitud provisional, porque si se le da la definitiva, siga su trámite en el mismo expediente de la solicitud provisional, porque si se le da un nuevo número, ustedes saben que el número indica la fecha en que entró al mesón, al departamento, entonces podría dar lugar a confusiones de que entró después. Entonces es importante, que creo, aclarar que debiera seguir su tramitación en el expediente de la solicitud provisional. Después, en el número 26, se habla de que se recomienda reemplazar el término 120 por 45. Nosotros consideramos que esto se refiere respecto al plazo de desarchivo, que es importante que el plazo de desarchivo tenga una duración suficiente para que los inventores puedan desarchivar dentro de un plazo que no sea muy corto, porque si no, no va a servir. A nivel internacional también normalmente los plazos de desarchivo son alrededor de 3 meses. Nosotros estamos aquí acortándolo a 45 días, que creemos que es muy corto para los inventores, y por lo tanto proponemos que se reemplace por 90 días, que es más o menos el equivalente a 3 meses. Número 28. El proyecto de ley, en el artículo, respecto al artículo 50, que establece las figuras penales en materia de infracción de patentes, de nulidad de patentes, lo que propone es eliminar la letra A de dicho artículo y, en definitiva,
es, como causal de nulidad está establecido actualmente la posibilidad de solicitarla cuando quien haya pedido la patente no sea su titular o su inventor o su cesionario, legítimo cesionario. La verdad es que tiene algún sentido la eliminación de esa causal, teniendo en consideración que en el artículo siguiente se establece lo que se denomina la acción de usurpación, vale decir, cuando un inventor o un legítimo cesionario ha sido anticipado de mala manera por quien no tiene derecho a solicitar una patente y lo hace, existe la posibilidad de ese inventor o de ese cesionario legítimo de solicitar que se transfiera esa patente a su haber, digamos, a su propiedad. Sin embargo, hay algunos casos en que los inventores o los legítimos cesionarios no tienen o no conservan a lo largo de la tramitación o desde que se presenta una innovación interés en esa causa, por las razones que sean, y por lo tanto el eliminar esta causal impediría que terceros, eventualmente interesados en utilizar esa tecnología, puedan solicitar la nulidad de la patente en base a la inexistencia de derecho o la falta de derecho legítimo por quien figura como titular de la patente. Por lo tanto, una sugerencia de esta asociación es que esa causal de nulidad se mantenga y no sea eliminada como propone el proyecto actual. Luego, en el artículo 50 bis que se introduce en este nuevo proyecto, se regula precisamente lo que mencionaba, que es la acción de usurpación. Y en ese sentido, nuestra propuesta implica de que la posibilidad de que el inventor o el legítimo cesionario ejerce esta acción no sea limitada solo a una vez que la patente haya sido concedida, sino que si el inventor o el legítimo cesionario se percata que existe una solicitud de patente respecto de mi invención, tenga el derecho para hacerlo presente incluso durante la tramitación de esta patente. Y ese es un elemento relevante porque de lo contrario implicaría tener que esperar que se termine la tramitación e incluso teniendo en consideración de que este solicitante no estaría necesariamente vinculado al origen de la invención, pudiera no defender adecuadamente esa patente. Por lo tanto, es mucho más correcto un reconocimiento de derechos el que se permita también a este inventor o legítimo cesionario poder actuar en el marco de la solicitud de patente. Y otro aspecto que estimamos relevante es que en este caso el proyecto de ley entrega la competencia de conocer esta solicitud de ¿cómo se llama la acción? De usurpación a los tribunales ordinarios de justicia. En nuestra opinión, como asociación, creemos que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial está perfectamente capacitado como para conocer esta materia. Por lo tanto, en ese sentido, lo que solicita esta asociación es que esa competencia se le entregue al Instituto Nacional de Propiedad Industrial y no a los tribunales de justicia. Recurrible, sí, por supuesto. Nuestra próxima observación es el número 30 del proyecto de ley, que habla sobre la protección suplementaria. La protección suplementaria, como ustedes saben, es cuando durante la solicitud, la tramitación de la solicitud de patente se producen demoras injustificadas, el inventor puede solicitar que se le dé ese plazo que hubo demoras que no correspondían para extender el plazo de la patente de invención. El proyecto de ley sugiere que se baje en los actuales 6 meses en que uno puede pedir esta acción de protección suplementaria a 60 días, lo cual ya es bastante. Sin embargo, nosotros quisiéramos señalar o sugerir que se precise desde cuándo
se considera que la patente es otorgada, porque el plazo va a empezar a correr desde ahí. Hay varias acciones que podrían ser consideradas como de otorgamiento de la patente. Por ejemplo, podría ser el acto administrativo de concesión, o podría ser la sentencia definitiva, o podría ser desde que queda ejecutoriada la resolución de concesión. Por lo tanto, creemos que es bien importante que en la ley quede definido desde qué momento empiezan a correr estos 60 días, para evitar cualquier confusión. Y por ello nosotros proponemos que se agregue que dentro de un plazo de 60 días de asignado el número de registro, porque eso sí es una fecha súper exacta. Una vez que el solicitante paga el impuesto de concesión, se le asigna el número. Entonces ahí tenemos una acción bien específica desde la cual podría ser empezar a contarse este plazo de 60 días, para evitar interpretaciones que podrían decir no, se cuenta desde aquí o desde acá, como dije en un principio. Por lo tanto, un ¿sí? paréntesis en esta materia. Este es un problema real actual. La competencia para conocer de la protección suplementaria es del Tribunal de Propiedad Industrial. Y una de las dificultades que ha existido al momento de solicitar esta protección suplementaria ha sido precisamente el criterio para determinar de cuándo se cuentan actualmente, en la ley vigente, los 6 meses para solicitar esta protección. Por lo tanto, si se va a acortar el plazo en el nuevo proyecto, que no tenemos problema en ese sentido, sería mucho más conveniente establecer un criterio de certeza para efecto de determinar desde cuándo se cuentan estos 60 días. Viene a resolver, por lo demás, como digo, un problema que en la práctica ocurre. Otro aspecto que nuestra asociación ha querido levantar como punto importante a considerar es el relacionado con el reemplazo del artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, que se refiere a los secretos empresariales. Se reformula en este nuevo artículo los secretos empresariales por secretos comerciales, y respecto a la letra B, para efectos de las características que debe tener este secreto, se propone por el proyecto de ley que este secreto tenga un valor comercial por ser secreta. Nuestra asociación propone que se mantenga la actual redacción en esa causal y que se señale que confiere una ventaja competitiva, teniendo en consideración de que el valor comercial es una causal un poco más específica, más acotada, que exige más prueba que una ventaja competitiva que es más amplia y que no necesariamente podría tener un valor comercial, o por lo menos un valor comercial en condiciones de ser acreditado al momento de hacer valer este secreto empresarial. Por lo tanto, es lo que propone esta asociación de mantener en la letra B la actual redacción de la ley 19.039. Luego, saliéndonos un poco de la ley de propiedad industrial, hay una modificación propuesta al artículo 5 de la ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, y esa propuesta es agregar un inciso segundo al artículo 5. Y el artículo 5 el inciso segundo que se pretende incorporar dice que en los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto, éste tendrá la calidad de parte para todos los efectos legales. La verdad es que esta norma ha hecho muchísimo ruido en nuestra asociación, teniendo en consideración de que afecta algunos principios fundamentales. Claramente le entrega, en este caso, al INAPI o se confunde una calidad de juez y parte.
En este momento el INAPI es un órgano resolutivo, sea por vía administrativa en caso que no existan oposiciones o incluso jurisdiccional cuando sí existen oposiciones en la tramitación de los derechos que ante él se solicitan. Por lo tanto, el que se proponga que tenga esa posibilidad de defender sus resoluciones ante el Tribunal Superior complica un poco la posición que puede tener el INAPI respecto de los solicitantes o respecto de los oponentes. Para empezar, la norma no hace distinciones, dice resoluciones definitivas. Por lo tanto, cuando hay oposición también tendría derecho a hacerse parte y defendiendo su resolución simplemente, pero a su vez a la parte que resultó vencedora. Por lo tanto, existe una serie de inconvenientes que ponen el acento en nuestra asociación desde el punto de vista de la inconveniencia de otorgar esta facultad al INAPI. No existe una razón aparente por la cual el INAPI deba defender sus fallos ante el Tribunal de Propiedad Industrial. En algunos casos que hay en que entes administrativos pueden defender sus fallos ante un tribunal jerárquico son más bien órganos sancionadores, calidad que no tiene el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Por otra parte, estimamos que hay órganos sancionadores, digamos, que imponen sanción y que cuando recurre el afectado pueden ir a defender esa resolución ante los órganos superiores, digamos, ante quien se reclama. El INAPI no es sancionatorio, es simplemente un regulador de si corresponde o no corresponde, si hay derecho o no hay derecho, si se cumplen o no los requisitos para conceder un derecho. Senador Galilea, con micrófono. Claro, frente a una apelación, ¿quién sería como dice el senador, quién sería el contradictor en este caso? Porque se va a encontrar la Corte con que está reclamando un particular, Claro. una resolución del INAPI, Uh-huh. ¿y quién defiende la posición del INAPI? La propia sentencia, que es lo que sostenemos nosotros. La sentencia debiera defenderse por sí misma. La resolución de rechazo, en este caso, si es que no hay contraparte, debiera ser autosuficiente para poder defenderse. Porque si no, ¿qué ocurriría con la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial en el mismo caso? Si se trata de una solicitud sin oposición, se rechaza de oficio, se apela ante el Tribunal de Propiedad Industrial y el Tribunal de Propiedad Industrial confirma la resolución de primera instancia, existe la posibilidad, de acuerdo a la ley, de llegar incluso ante la Corte Suprema. ¿El Tribunal de Propiedad Industrial podrá ir a la Corte Suprema a defender también su resolución? Entonces se transformaría en una escalada que, en nuestra opinión, lo que debiera ser suficiente, además no ha existido ningún inconveniente, en nuestra opinión por lo menos, para que el tribunal, cuando considera que la sentencia es correcta, está suficientemente sustentada, se confirme el fallo de primera instancia. Por lo tanto, si el nivel de revocaciones fuera de tal manera que pudiera entenderse uno de que efectivamente es necesario que el INAPI vaya a explicar o vaya a reforzar cuál es su idea de por qué pronunció tal o cual sentencia, podría eventualmente justificarse, pero no creemos que en la práctica, de acuerdo al historial de resoluciones que dicta el Tribunal de Propiedad Industrial, fuera necesario. Y en eso debemos reconocer que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha hecho un trabajo enorme en estos últimos años, dictando sentencias de bastante buena calidad, y es por eso que muchas de ellas, o gran parte de ellas, son confirmadas por el Tribunal de Segunda Instancia. Por lo tanto, nosotros creemos que el acento está puesto en la calidad de la resolución y no en la posibilidad de ir a defender su fallo ante el Tribunal Superior. Senador Arrua. Sí. A ver, presidente, aquí tenemos, en el mundo del derecho procesal administrativo existen dos diseños, dos modelos que en nuestro país se aplican. Uno, como se señalaba, es que tratándose de organismos que tienen facultad o potestad sancionadora, frente a un reclamo de un ciudadano, una apelación de un ciudadano, a el ejercicio de la potestad sancionadora, este organismo tiene la facultad de ir a defender su potestad sancionadora a instancias superiores. El caso, por ejemplo, de impuestos internos y de otros organismos del Estado que tienen potestad sancionadora. Sí, también. Luego, el segundo caso es el caso, en el derecho procesal administrativo, es de aquellos organismos que no tienen potestad sancionadora, sino que más bien lo que hacen dictan resoluciones que pueden ser en procedimientos contenciosos o no contenciosos. Y respecto de ellos,
no tienen la potestad para poder defender sus resoluciones ante tribunales superiores. Por ejemplo, cuando en un procedimiento civil de primera instancia las partes litigan un proceso contencioso y el juez dicta sentencia, quien se sienta afectado por esta sentencia puede recurrir legítimamente ante la Corte de Apelaciones para apelar de esa sentencia. Pero el juez civil no va a defender su sentencia. Será la parte que ha obtenido la resolución favorable de primera instancia la que irá a defender eventualmente, digamos, el recurso de apelación en la Corte de Apelaciones. Y tratándose de procesos civiles no contenciosos, es decir, también cuando, por ejemplo, hay procedimientos voluntarios y hay una resolución que es adversa a la parte que solicitó el pronunciamiento judicial, tampoco se faculta al juez civil de poder ir a defender su resolución, sino que es la propia parte la que tiene que ir a reclamar ante la Corte de Apelación. Así que a mí me parece que, desde este punto de vista, el planteamiento es adecuado, porque lo contrario implicaría otorgarle al Instituto Nacional de Propiedad Industrial una potestad que hoy día no tiene, salvo en cuanto uno vaya a discutir, digamos, la naturaleza del INAPI y darle otras potestades que serían tremendamente legítimas, pero eso es otra discusión. Si uno lo circunscribe al marco de la actual ley del INAPI, mi percepción es que debiera optarse por el modelo propuesto. Senador Elizalde. La única duda que yo tengo, entendiendo la explicación del senador Rapoe, es cuál es la naturaleza de las resoluciones respecto a las cuales se presentan recursos. Si es una resolución que ha resuelto una contienda entre dos partes, claro, el instituto actúa como una especie de juez y por tanto el juez no va a defender su sentencia. Son las partes las que litigan en una instancia adicional, porque no necesariamente una segunda instancia, porque no necesariamente pudiera ser el recurso una apelación, se podría entender de una naturaleza distinta. Pero si hubiera una resolución de otra naturaleza, el instituto tiene el legítimo derecho de defenderla, cuando no fuera necesariamente por producto de una contradicción que se ha producido entre dos o más partes. Y ahí es donde yo tengo la duda, porque me pongo en otra hipótesis, las superintendencias pueden presentar múltiples recursos, por ejemplo, a sus marcos regulatorios. Y las superintendencias van a defender el marco regulatorio, no es necesariamente una sanción lo que defiende la superintendencia. Defienden otros actos administrativos que ellos si imparte una instrucción, un instructivo, y se presenta un recurso de protección u otro tipo de recurso, las superintendencias hacen parte y defienden su acto administrativo. Entonces, cuando se habla de resoluciones definitivas dictadas en procedimientos seguidos, pero si fuera solo en la hipótesis del conflicto entre dos o más partes, podría tener sentido la propuesta. Pero a mi entender, por la redacción, se entiende que es mucho más amplio. Tiene la palabra la asociación. Bueno, en ese sentido es cierto, pero que podría haber una distinción en ese caso, pero como he señalado, la práctica indica algo diferente. Es más, en algunas oportunidades existen resoluciones que incluso pudieron haberse corregido en el marco de la discusión propia de la primera instancia, por así llamarlo, y que por diversas razones no se corrigen, como por ejemplo que haya sido rechazada una marca porque se estimó que se confundía con una marca previa, pero resulta que la marca previa es del mismo titular, porque en el medio entre la observación de fondo y la sentencia o la resolución definitiva se terminó el trámite de unificación en manos de un mismo titular y sin embargo es rechazada. Yo no me imagino que debe existir una instancia para que el instituto vaya a reconocer a segunda instancia que hubo un error, que si la información hubiese estado correcta o completa al momento de dictar la observación y que no advirtió al momento de dictar resolución definitiva, por lo tanto corresponde efectivamente acoger el recurso de apelación deducido. A nosotros nos parece que atenta esta inclusión del artículo en contra del principio de imparcialidad, de alguna manera, del principio de transparencia, del principio de impugnación consagrados en la Ley de Procedimientos Administrativos y por lo tanto creemos e insistimos en que no resulta conveniente incluir una disposición que faculte y otorgue al Instituto Nacional de Propiedad Industrial la calidad de parte para defender sus resoluciones.
Además, implicaría una carga también no menor para el instituto, porque implicaría que tuviera abogados permanentemente. En definitiva, todas las resoluciones, digamos, todo el conocimiento del Tribunal de Propiedad Industrial, o yo diría que el 95% de su trabajo es en materia de apelaciones de resoluciones del Instituto de Propiedad Industrial. Por lo tanto, esto implicaría que tuviera que haber 1 o 2 abogados permanentes del INAPI en el tribunal defendiendo estas causas, lo que nos parece también una situación bastante insostenible. Pero también respecto de este mismo artículo, nosotros también, y para efectos de solucionar algunos inconvenientes que nos hemos encontrado en la tramitación del día a día, quisiéramos que se analizara o explorara la posibilidad de incluir, a cambio de este inciso segundo del artículo 5, uno que diga que las resoluciones del director nacional que fallen un recurso jerárquico o un recurso de reclamación serán siempre susceptibles de recurso de apelación contemplado en la ley 19.039. Esto es porque incluso en las directrices actualizadas. O recurrible ante la Corte, pero no es probablemente apelación. Lo que pasa es que existe un tribunal de apelación en materia de propiedad industrial especializado, que es el Tribunal de Propiedad Industrial. Y respecto de él, de las resoluciones o del INAPI, del Instituto de Propiedad Industrial, se llega vía recurso de apelación. Así está consagrado en la ley, digamos que es la única vía. Bueno, naturalmente que lo que se ha hecho en estos casos, en que esos recursos han sido rechazados, se ha presentado ante el Tribunal de Propiedad Industrial el correspondiente recurso de hecho a fin de que reconozca la posibilidad del carácter de apelables de esas resoluciones. Por lo tanto, para efectos de precisar, para efectos de dejar de entregar esta decisión al criterio del INAPI por una parte o al criterio del Tribunal de Propiedad Industrial vía recurso de hecho, lo mejor entendemos sería precisar en la ley de que en estos casos sí corresponde y procede el recurso de apelación. Finalmente, quisiéramos tomarnos una breve licencia y es proponer en 2 casos la modificación o la incorporación de algunos cambios a la ley, en 2 casos principalmente. Básicamente el indicado en el artículo 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial, ya que precisamente en algunos casos en que el Tribunal de Propiedad Industrial conoce en primera instancia, por ejemplo, en materia de protección suplementaria, se ha encontrado con la dificultad de que se ha transformado esta resolución en una resolución de única instancia. Y eso es porque existe un matiz en la Ley de Propiedad Industrial que podría justificar a la Corte Suprema la razón por la cual ha rechazado últimamente la procedencia de los recursos de casación. Y es que actualmente la ley dice que en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Lo que esta asociación se permite proponer es que esa disposición del artículo 17 bis B se modifique brevemente, sutilmente, pero de manera relevante, y que diga que en contra de las sentencias definitivas del Tribunal de Propiedad Industrial, o sea, no distinga si conoce en primera instancia o en segunda instancia. Vale decir, todas las resoluciones definitivas del Tribunal de Propiedad Industrial procederá el recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Actualmente se había acogido algunos recursos en esta materia por la Corte, pero las últimas resoluciones, las últimas sentencias han declarado inadmisible el recurso sin que sea tan explícito, entendemos nosotros, que en virtud de esta disposición de la Ley de Propiedad Industrial. ¿Y cuál sería la segunda para pasar la consulta? Y la segunda propuesta sería que hemos reconocido como una de las virtudes de la Ley de Propiedad Industrial, que de alguna manera se modifica en este proyecto, pero solo en materia de plazos, es la posibilidad de reactivar el derecho de los solicitantes. En determinados casos se sanciona por la ley el incumplimiento de algunas obligaciones, más bien formales en algunos casos, con el abandono de la solicitud
y el archivo de los antecedentes. En materia de patente está actualmente consagrado ese derecho. Lo que se está haciendo en este proyecto de ley es rebajar los plazos para efectos de reactivar o revivir este derecho o restablecer este derecho, pero nosotros creemos que no existe una razón aparente para impedir que esa misma posibilidad la tenga el solicitante de una marca. Por ejemplo, si se atrasa o no llega el poder para poder representar a ese solicitante. Muchas veces las solicitudes se presentan en confianza de rato y por lo tanto las tramitaciones o las burocracias, hoy es más fácil, debemos reconocer por las modificaciones que ha tenido la ley, es más fácil el trámite. Sin embargo, hay algunos países que tienen complicaciones especiales. Normalmente las oficinas de propiedad industrial operan a través de agentes extranjeros, por lo tanto la comunicación es la resolución, el estudio nacional, el estudio extranjero, y eventualmente el cliente el estudio extranjero, el estudio extranjero nacional, el nacional al INAPI. En esa vuelta se pierde mucho tiempo. Por lo tanto, es posible que haya incumplimientos de acompañar ciertos antecedentes y se determine o se sancione con el abandono de esta solicitud. Por lo tanto, lo que estima esta asociación es que el derecho que existe respecto de las patentes podría, sin ningún problema, existir también respecto de las marcas, y para eso creemos que el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial es el artículo indicado a ser modificado y agregando un inciso como el que se propone en esta ocasión. Senador Elizalde. El primero, respecto de la naturaleza de los recursos, independientemente de que la ley hable o no de apelación, a mi entender, para que conceptualmente una apelación implica que las dos instancias tienen la misma naturaleza. Y por tanto, cuando una decisión administrativa es recurrible ante una instancia de naturaleza judicial, no es probablemente una apelación, sino que es un recurso judicial, por decirlo de alguna manera. Cuestión distinta es cuando dos instancias o más tienen la misma naturaleza, porque ahí se puede hablar probablemente de apelación, pero al margen. Sobre este punto, yo creo que, quiero hacer una pregunta, si se hizo la consulta a la Corte Suprema, ¿está hecho el trámite? ¿Y el informe lo tenemos? Sí, está la carta. Porque yo estuve viendo aquí. Ya, la pregunta es si porque a mí en general las indicaciones que han presentado me han gustado. Tengo diferencias con alguna, pero incluso creo que los senadores podríamos después discutir la posibilidad de suscribirlas para incorporarlas. Creo que mayoritariamente son súper pertinentes las indicaciones, y para que sean incorporadas deberíamos discutir nosotros cómo las digamos, o sea, analizar y suscribirlas para presentarlas formalmente. Entonces mi única duda es, y por eso quería ver los informes, es si la propuesta que aquí realizan está considerada dentro de lo que se consultó a la Corte, porque en caso contrario tendríamos que eventualmente hacer una consulta adicional. Y ahí tenemos un problema con la urgencia. Pero este es general. ¿Ah? Recordemos. ¿La votación es solo en general? Sí, estamos en discusión general, Sí, por pero lo la tanto. urgencia es para respecto a todo el proyecto, no solo la votación en general. Pero el trámite es hacer la consulta a la Corte, haciendo presente la urgencia, y en todo caso que... Si mi duda es la siguiente, por eso yo voy a leer el informe, pero en detalle, pero si es que lo que se consultó a la Corte considera esta nueva posible indicación. No, porque eso no es parte del proyecto. Estoy de acuerdo, porque es una indicación nueva, pero a veces cuando se hace la consulta, en términos... La Cámara de Diputados preguntó por dos normas bien específicas y la Corte amplió a dos más, Sí. pero no nada. Entonces la duda es si tenemos que hacer de nuevo la consulta. Si tenemos que hacer... Acogida, Y la sí. Corte se pronunció respecto a otras dos materias. O sea, de ser acogida se formula la consulta. No Perfecto. basta con que sea una propuesta, ni siquiera que sea una indicación, es cuando la Comisión o el Senado lo acoge. Ahí Perfecto. se formula la consulta. Se deberíamos dar una vuelta ahí a cómo resolvemos este punto en particular. Porque estamos hablando de una casación, o sea, la Suprema se tendría que pronunciar sí o sí en caso de que estableciéramos, acogiéramos esta indicación, que la aprobáramos, y ahí sí que creo que corresponde que hagamos la consulta a la Corte Suprema. Hoy estaremos ampliando su... Senador Arbón. Gracias, presidente. Una sola duda respecto de la última propuesta planteada. Cuando se establece la posibilidad de desarchivar una solicitud que haya sido declarada abandonada, más bien subsanando todas las observaciones en su oportunidad, pero manteniendo la prioridad.
a mí me parece que eso podría ser un poco riesgoso, porque podría ocurrir que se utilicen mecanismos de meter solicitudes incompletas o que se entiendan abandonadas, digamos, para el solo efecto de mantener una prioridad, evitando, y haciendo una especie de especulación, evitando que otras personas que han cumplido o que reúnen los requisitos para poder iniciar el proceso puedan hacerlo. A mí eso me surge una duda, porque aquí pasó como muy desapercibido, pero la verdad es que el momento de ingreso, el timbre del mesón del INAPI es el todo para alguien que solicite una inscripción. Ese es el momento en que se nacen derechos, y no. Entonces, yo soy extremadamente cuidadoso, porque lo voy a decir por experiencia. Ocurre que de pronto un particular presenta una solicitud de marca, y aquí es bueno que estén las dos partes, digamos, tanto ACHIPI como INAPI, para que inmediatamente comiencen a llegar correos electrónicos de estudios de abogados. Inmediatamente. Yo no sé por qué el INAPI le pasa la base de datos o cómo acceden a eso, pero inmediatamente basta que alguien presente un escrito solicitando la inscripción de una marca para que empiecen a llegar correos electrónicos o cartas, digamos, de estudios de abogados diciendo, mire, en realidad nosotros nos dedicamos a esto, etcétera. Entonces, si tienen esa información, que a mi juicio no debieran tenerla, pero si tienen esa información, es evidente que saben perfectamente el momento del ingreso de cada uno. Y por tanto puede también jugarse con estas solicitudes incompletas para efectos de reservar prioridades y hacer negocio, porque al final del día también hay un negocio que se ha montado en Chile respecto de inscribir un conjunto de marcas que no se van a usar, pero que significa la posibilidad de venderlas con posterioridad a un precio bastante mayor del que cuesta la inscripción. Entonces, la lógica de la especulación, yo diría que ahí hay que ser muy cuidadoso. Eso creo que va a ser materia de discusión en particular. Ahora, dicho lo anterior, como estamos en el proceso de discusión en general, yo sugeriría, presidente, me da la impresión de que no hay ninguna observación respecto del proyecto en general, podríamos eventualmente aprobarlo en general para que se abriera el plazo de indicaciones después en la sala y podríamos ya entrar en la materia de discusión en particular. Ok, muchas gracias, senador Arboe. Agradecer a la... Un solo alcance, señor presidente. No, esto era lo último y solo para efecto de precisar, el plazo es 60 días. Si se extendiera o pudiera revivirse este derecho 2 años después, uno entiende que esta reserva o la probabilidad de reserva pudiera ser relevante, pero la verdad es que por 60 días o 30 días eventualmente, pero 60 nos parece un plazo adecuado, para poder completar estos antecedentes, y básicamente se producen como consecuencia de solicitudes de interesados o titulares extranjeros. Esa es la principal dificultad con que nos encontramos en el día a día. Por lo tanto, entendiendo la preocupación, me parece que el plazo sugerido no permitiría que se transforme en un negocio de reserva de derechos como pudiera haber ocurrido. Ok, muchas gracias. Tal como lo han manifestado los senadores Elizalde y senador Galilea. Presidente, quería hacer una pregunta a los señores Achipi. Tengo entendido que hace algunas semanas atrás expusieron ustedes ante la Comisión de Relaciones Exteriores por las implicancias del TPP. No, es CPTPP-11. Entonces, ese tratado tiene una serie de normas vinculadas justamente a la propiedad intelectual, y varias de ellas, de acuerdo a mi memoria nomás, porque se me pueden estar quedando mucho, tenían que ver con justamente las tardanzas inusuales en otorgar ciertas patentes, permisos, etcétera, que después fueran reconocidas para mayor plazo, que ustedes tocaron algo aquí. Lo que quería saber es si, a juicio de ustedes, las normativas y estas modificaciones en este proyecto de ley son concordantes con las normas del CPTP-11 en caso de terminar siendo aprobado también por el Senado. Quería tener la opinión de ustedes. Sí, nosotros creemos que sí, en general cumple con la normativa general. Lo único que incluye el TPP-11 y la única observación que nosotros hicimos es que incluye la posibilidad de elegir entre 2 tratados de propiedad intelectual internacionales, elegir entre el Protocolo de Madrid y el Acuerdo de Singapur. Y nosotros hicimos nuestra aprehensión
respecto del protocolo de Madrid que otorga derecho a solicitudes internacionales y a ¿cómo se llama?, leyes internacionales por sobre la jurisdicción chilena. Entonces, por eso nosotros preferimos que en esa elección que hay que hacer, que se eligiera el de Singapur. En definitiva, este proyecto de ley corta de propiedad industrial, es un proyecto que está enfocado a los titulares de derechos de propiedad industrial sin distinguir, sin hacer diferencia entre chilenos o extranjeros. Naturalmente que hay algunas complicaciones en el marco de la tramitación que pueden afectar más a unos que a otros, digamos, pero la norma es igualmente aplicable y beneficiosa para nacionales y extranjeros. Lo que explica Eduardo es que nuestras aprehensiones respecto del TPP 11 y en particular de esta disyuntiva de optar por el Protocolo de Madrid o el Acuerdo de Singapur, es que el Protocolo de Madrid establecería derechos preferentes respecto de titulares extranjeros en perjuicio o en desmedro de titulares nacionales, digamos. No habría la misma situación, el mismo tratamiento. Y esa es la posición que se ha sostenido y lo que se expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Pero este proyecto no afecta en nada, a nuestro entender, ese tratado y, como digo, se trata de una regulación que es pro titulares o relacionada con los titulares y su relación con la legislación y el órgano encargado de administrar la propiedad industrial en Chile, sin hacer diferencias entre unos y otros. Gracias. Entonces, tal como lo han planteado los señores senadores, la Secretaría va a hacer una relación de las indicaciones y se va a someter a consideración de esta comisión con el objetivo de poder definir cuáles podemos hacer propias, de tal manera de ingresarlas en la discusión en particular de este proyecto. ¿Ya? Se solicita, porque se ha allanado INAPI, que su presentación pueda verse en la discusión en particular, por lo tanto damos la unanimidad para aprobar en general el proyecto en segundo trámite constitucional de propiedad industrial. Aprobado. Unánime. Igual le damos la palabra al señor director nacional, don Esteban Figueroa, para que nos dé el contexto de lo que iba a ser su presentación. Muchas gracias, señor presidente y señores senadores, por darme la posibilidad de comentarles respecto del proyecto de ley. Como ven, es un proyecto, tal como se había mencionado por nuestra directora, que es un proyecto bastante consensuado. Este es un proyecto que su origen fue un proyecto presentado el año 2013, que fue 3 veces, pasó por consulta pública y por lo tanto hay bastante acuerdo respecto a esto. Y se trajeron algunas instituciones específicas que consideramos necesarias para poner al día nuestro sistema de propiedad intelectual en Chile, industrial, perdón. Mi presentación hoy día iba a tratar específicamente sobre las materias de patentes, de diseños industriales y de secretos comerciales, ¿ya? Respecto del sistema de patentes, la verdad que hay cuestiones bastante específicas, algunas ya fueron abordadas por parte de los directores de Achipi, así que me ahorraban bastante trabajo en la presentación. Algunos temas se tocaron respecto del sistema, por ejemplo, de prioridad, que es lo que es la prioridad, algunas mejoras respecto de la forma de presentar el certificado de prioridad para el trámite de patentes, también todo el sistema de patentes provisionales. Creo que hay un amplio consenso que es un sistema que es positivo, es algo que además nos han solicitado mucho las universidades chilenas, que de alguna manera este sistema... ahí está la presentación, no me había dado cuenta, perdón. Sí, bueno, esto es un ejemplo de algunos inventores, creo que vale la pena también reconocerlos. Perdonen el minuto de... Ahí aparece don Pablo Valenzuela, un inventor chileno, inventó la vacuna de la hepatitis B y además muchos de los procedimientos que hoy en día se utilizan en los bancos de sangre se lo debemos a don Pablo. Después están las lagunas de don Fernando Fichman,
puede que muchos conozcan ahí San Alfonso del Mar, es un sistema que permite manejar esos cuerpos de agua enormes. Don Juan Carlos de la Llera, deben conocer la torre de Titanium, que tiene un sistema antisísmico y que hoy en día además ese sistema está siendo exportado también a, por ejemplo, Nueva Zelanda, para edificios donde hay ciudades con mucho viento, también sirve mucho ese sistema. Y doña Gloria Montenegro, ella es bióloga, hace estudios específicamente sobre productos agrícolas. En este caso su última línea de investigación es miel, la primera mujer chilena que se obtuvo el premio L'Oréal, y hoy en día ella es parte del comité que evalúa esto. Por favor, adelante. Tal como les mencionaba, lo de la prioridad, las patentes provisionales, el restablecimiento del derecho, en donde también estamos de acuerdo, y hay un tema para discutir respecto de los plazos, en donde el plazo original hoy en día es de 120 días, se rebajó, como se presentó el proyecto, a 60 días la Cámara de Diputados, y los diputados estuvieron de acuerdo a rebajarlo en 45 días, pero es algo que tiene que ser sometido a su consideración para determinar en qué plazo finalmente queda. Sí. Luego, los derechos conferidos por una patente, básicamente porque acá, para darle mayor equilibrio al proyecto de ley, nos dimos cuenta que habían muchas excepciones y limitaciones que se utilizan a nivel global al derecho de patentes, que en Chile no estaban específicamente señalados. Están en alguna medida tomados en nuestra legislación de manera general, pero creemos que es muy aconsejable que estén específicamente señalados, dado que esto después van a ir seguramente a una contienda y eventualmente se le puede hacer más fácil la vida a un juez. Estoy pasando muy rápido esto por un tema de tiempo. Vamos a la... Gracias. La primera son los actos privados y sin motivos comerciales. Evidentemente, una infracción de patente tiene que tener un sentido comercial, y por lo tanto un acto privado y sin motivo comercial no podría constituir una infracción a un patente. Los actos realizados con motivos exclusivamente experimentales, esto es prácticamente de la naturaleza del sistema de patentes, en donde la divulgación hecha en una patente tiene que servir como base para que alguien pueda investigar y desarrollar algo, y no implicar tener que desarrollar todo completamente desde cero. Y por lo tanto es muy importante esta excepción de investigación. El tercero es dejar expresamente algo que ya existe en el Código Sanitario, en el artículo 127, que es la posibilidad de la preparación individual bajo prescripción médica en la farmacia. Eso está pensado en, por ejemplo, dosificaciones especiales, pediátricas, cuando hay ciertas formulaciones y el pediatra da alguna dosificación especial que no existe comercialmente y sea necesario hacer cierta manipulación en farmacia en los recetarios magistrales, ¿ya? Esa es la idea. Y finalmente una excepción que está en el Convenio de París, muy antigua, que es el ingreso accidental y temporal al país de navíos y aparatos de locomoción aérea. La acción de usurpación que ya había señalado, ya se había mencionado acá, respecto de esto también hubo una consulta a la Corte Suprema que se pronunció favorablemente respecto de esto. Es el caso en donde hay un inventor que por alguna causa divulgó su invento y un tercero presentó la solicitud de patente, no siendo su legítimo inventor o el cesionario, y por lo tanto hoy en día la única solución que hay es que demande la nulidad de la patente, con lo cual no se soluciona el problema porque finalmente nadie queda con la protección de esto, y por lo tanto era necesario crear esta institución. Ahora, en nuestra opinión, creemos que esto debería estar radicado en los tribunales de justicia ordinaria, porque acá no se analiza la patentabilidad ni los requisitos de patentabilidad. No hay una cuestión técnica respecto de la cual se tiene que discutir, sino que más bien tiene que ver con la propiedad del derecho y quién fue el real inventor de esto.
En el INAPI. Tenemos Sí. más confianza en el INAPI. Sí, así que bueno, es increíble. Sí. Y bueno, eliminamos, sí. Y eliminamos la causal de nulidad en el punto 28 que existía, dado que se está introduciendo la acción de usurpación. No va por Senado por el Ejecutivo. Si no va por el Ejecutivo, efectivamente. La siguiente. Una atribución al servicio que no tiene por el Senado. Respecto de la protección suplementaria, hoy en día las patentes duran 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Sin embargo, desde el TLC con Estados Unidos existe la posibilidad de extender la vigencia de esta patente debido a demoras injustificadas en el INAPI o bien en el Instituto de Salud Pública, de manera tal de que para los medicamentos exista un periodo efectivo de aprovechamiento de la patente, ¿ya? Normalmente lo que se estipula es que hayan 15 años efectivos, dado que los medicamentos no se pueden comercializar hasta que se obtenga el registro sanitario en el ISP. Por lo tanto, pudiese el solicitante de patente obtener la patente, pero aún así no poder comercializar el producto, ¿ya? Hoy en día esa protección suplementaria... En el Sí. punto del senador. Sí. ¿Cuál es el promedio de tiempo para resolver una solicitud? Sí. ¿Y desde cuándo se otorga la patente provisoria? ¿La provisoria o la patente definitiva? Disculpe, Primero, ¿cuánto se demora en otorgar la definitiva y la provisoria cuál es claro. A ver, ¿cómo se otorga la provisoria? justamente los tiempos de tramitación fueron uno de los motivos por los cuales se creó el INAPI. Hoy en día estamos en 3,8, 4 años de tiempo promedio de tramitación de una solicitud de patente, ¿ya? La definitiva, claro. La provisoria, como aún no existe, pero la idea es que la provisoria sea solamente un examen formal, por lo tanto puede tomar meses. O sea, y la provisoria tiene un plazo máximo de 12 meses para la presentación de la definitiva, ¿ya? Ahora, sí. Que a propósito de las duraciones de patente, Sí. no sé si está en la ley actualmente o si debiera estar. Hay un problema, tengo entendido, que es cuando se va a vencer ya los 20 años de una determinada patente, pueden haber muchos interesados en empezar a tramitar desde ya, con anticipación, 3 años antes, 2 años antes, lo que sea, cosa de que venció el 1 de mayo y ya estar el 2 de mayo. El 2 de mayo. Pero los titulares bloquean aparentemente esa posibilidad, amparados justamente en la patente que tienen. ¿Eso está resuelto? Claro. ¿O se piensa resolver? Porque ahí hay... Sí. Vamos a 5 minutos. Sí, senador, sí. Eso, la verdad que normalmente sucede sobre todo en la industria farmacéutica. Seguramente se está refiriendo a eso. Efectivamente, ya en la legislación actual, en el artículo 49 existe lo que se denomina la excepción volar, de manera de que un volar, es un nombre técnico, pero o reglamentaria, sí. Pero esa excepción justamente lo que permite es no infringir la patente aún vigente para que una persona, un tercero, pueda iniciar y empezar a hacer los trámites en el Instituto de Salud Pública, exactamente, de manera que se encuentre completamente tramitado, incluso otorgado el registro sanitario, y el 2 de mayo, tal como usted señalaba, pudiese comercializar. Exactamente, sí. ¿Sigo? ¿Tengo tiempo? Sí. 2 minutos. Bueno, y respecto a esto, 2 cosas. Queremos colocar un plazo máximo de protección suplementaria de 5 años. 25 años nos parece más que razonable. Y tenemos también el tema que mencionó Marcelo Correa respecto del plazo para formular la petición de protección suplementaria, que hoy en día es 6 meses. Nosotros aspiramos a que se rebaje a 60 días hábiles, son 3 meses. Y finalmente también el plazo que hay para poder hacer la anotación en el INAPI respecto de la protección otorgada,
Hoy en día nuevamente son 6 meses y queremos rebajarlo a 30 días respecto del plazo. Ya paso a las invenciones de servicios o ¿alcanzo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, alcanzar por lo menos a terminar patente. Respecto de las invenciones de servicios, esto tiene que ver con la relación contractual que existe entre personas que se contratan específicamente con el objeto que desarrollan algunos inventos. Se regula, ya se encuentra regulado en la actual ley, pero se mejora el procedimiento hoy en día respecto de cómo es esta relación y por lo tanto nuevamente nos parece que esta es una cuestión en donde debería discutirse ya sea en los tribunales civiles o laborales, en la justicia ordinaria, porque no tiene que ver nuevamente con los requisitos de patentabilidad ni cuestiones técnicas, sino que más bien es una cuestión contractual respecto de quién es el real, si es que el invento que se realizó corresponde a quien lo encargó o quién materialmente lo hizo, ¿ya? Respecto del PCT, el PCT es un tratado alternativo de presentación de solicitudes de patente. Es como, en términos, perdónenme la expresión, es como una autopista de solicitudes de patentes a nivel internacional. Una solicitud a nivel del PCT significa que está presentada a la vez en 150 países y queda en un estatus internacional. Dentro de ese esquema hay 22 oficinas, incluido el INAPI, que pueden entregar una opinión respecto de las probabilidades de éxito de obtener una patente. Entonces, lo que nosotros decimos es que cuando el INAPI actúe en ese rol internacional y después el solicitante ingrese específicamente al INAPI en lo que denominamos la fase nacional, el solicitante tenga la posibilidad de tener una rebaja en algunas tasas, dado que el INAPI ya hizo parte del trabajo. Entonces creemos que es favorable para los solicitantes no pagar 2 veces o no pagar lo mismo por un trabajo que INAPI ya ha hecho. Respecto de ya estoy pasando a los dibujos y diseños industriales. Bien, o sea, sí, lo vamos a incorporar igual en la discusión ya después en particular. Normalmente propongo que cuando vayamos a la discusión en particular invitemos... Sí, porque hay ciertos detalles que requieren de ciertos antecedentes técnicos, así que yo invitaría, por tanto, a ambas instituciones. estaba considerado el segmento del proyecto de ley y uno de los segmentos es patente, obviamente que el señor subdirector quien va a estar presente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.